Profe, sí, se le escucha. Hola, sí, sí. Vamos a cambiar de red. Cualquier cosa me avisan. Yo sí. Estoy con Luna Mat. Está bien. Bueno, tenemos un ratito que vamos a buscar el archivo. ¿Dónde quedamos? Cierto, ustedes me debían una tarea. No me olvidé. Tarea, profe. ¿Qué tarea? Sí. Y había una pregunta ahí que alguien había hecho ese día que dijo, ¿y qué pasa si cómo sé la mayor cantidad de energía que transmite una fuente a la carga? Y yo les dije, vayan a buscar en el libro y me comentan hoy. ¿Se acuerdan? ¿O el que hizo la pregunta no está? Sinceramente no, profe. Sí, hicieron la pregunta. Alguien que estaba preguntando ese día, no registré quién era. ¿No? ¿No se acuerdan? ¿Mm? No, sí, parece que no. No, la verdad que no. Bueno, ahora terminamos la clase y yo le subo después el archivo, porque entre todo el quilombo del recuperatorio no le subí el pedacito de archivo que falta. Entonces, son pocas y vamos a trabajar sobre un circuito y vamos a ir poniéndole valores para hacer los cálculos, ¿sí? A ver, hay un ejercicio. Hay un ejercicio. Vemos en general, esto es algo que nosotros ya vimos, ustedes ya vieron. Hoy va a ser sin cámara, ¿sí? Así que están, si alguno quiere poner para que su compañero les vea, bienvenido, pero la profesora hoy está sin cámara. Compartir. Acá está. Bien. Esta era la tarea que ustedes tenían que buscar. Oh, deme un ratito, grabadora, quiero grabar en... Ahora sí. Bien, ahora sí. Esta era la tarea, ¿no es cierto?, que tenían que hacer. Era, si yo tenía un circuito, veamos si esta funciona, ¿sí? Un circuito común. O sea, tengo una batería que tiene una resistencia interna acá, que alimenta una resistencia de carga. ¿Sí? O sea, esta es mi RI, esta es la Fe, esta es la R de carga. Entonces, la idea es saber cuándo esta batería que está acá transmite o transfiere la mayor cantidad de energía eléctrica a la resistencia. Algunos habían dicho posiblemente que era cuando la resistencia esta era muy chiquita, y otros que dicen que es muy grande. Bueno, si yo hago una aplicación de cálculo 1 y digo, a ver, este es mi valor de potencia de la FEM y yo quiero saber, ¿no es cierto?, cuándo voy a tener una máxima transferencia de energía a la resistencia de carga,
A ver, hay usuarios esperando en la recepción. ¿Y dónde los veo yo, estos chicos? Ahí está. Entonces, le decía que para que haya una máxima transferencia, ¿no es cierto? Como dice acá, potencia consumida por la resistencia o transferencia de energía de la fuente, ¿no es cierto? De la fuente, ¿no es cierto?, a la carga, lo que debo hacer es derivar la expresión de la potencia, ¿no es cierto?, con respecto al tiempo y encontrar qué valor va a tener, ¿no es cierto?, la resistencia interna con respecto a la resistencia de carga. Si yo hago eso, o sea, pongo el valor de la corriente, lo reemplazo en la expresión de la FEM y después, ¿no es cierto?, lo que hago es derivar esto con respecto a la resistencia de carga, voy a encontrar que cuando la resistencia interna de la fuente, esta que está acá, sea igual a la resistencia de carga, entonces ahí voy a tener la máxima transferencia de potencia. En un grafiquito donde yo grafique la potencia en función de la resistencia, la curva va a ser como la curva anaranjada que está acá. O sea, va aumentando la potencia, o sea, cuando no hay corriente no hay transferencia de energía o de potencia, va aumentando la potencia que se va transmitiendo hasta llegar a un valor máximo y de ahí yo puedo ir aumentando los valores de resistencia de carga y la energía que se transmite, ¿no es cierto?, a la resistencia de carga va a ser cada vez menor. Esto ustedes lo pueden hacer, plantean un problema, por ejemplo, acá, una fuente de 12 volt, una resistencia de 10 ohm, una R interna de 5 ohm, y van calculando los valores de potencia que se disipan en la resistencia, haciendo variar la resistencia, por ejemplo, de 2 a... pónganle este de 2 a 10, vamos a poner así, esto que sea 12 volt, creo que ya no está más ese ejercicio, esta que sea 5 ohm y esta que sea 10 ohm. Y bueno, hagan por ejemplo los cálculos de potencia para la resistencia, por ejemplo 1, 3, o sea con R carga 1, 3, 5, 6, 7 y fíjense, esto sería mi R de carga, fíjense los valores de potencia en la carga, ¿no es cierto? Esto sería, calculen los valores de potencia en la carga igual a I cuadrado por R y fíjense qué va pasando con este valor. Y le tiene que dar una curva de este estilo. ¿Está? ¿Se entendió? O sea, es la energía que se transfiere de esta fuente a la carga. Si, por ejemplo, mi carga fuese, así hagamos, y acá tengo la R interna, esta es mi R interna, esto todo es mi R de carga, y esta es la FEM. Esta R interna tiene que ser igual al equivalente de esta composición de la R de carga, o sea, el equivalente de ese paralelo. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Consultas? ¿Se entendió o no se entendió? Entiendo, profesor. Hablen porque le tengo... ¿Igual? ¿Cómo? ¿Por qué tendría que ser igual? Porque por toda esta derivada que está acá. O sea, cuando vayas, haces el máximo de la máxima, maximizás esta función acá en función de la resistencia de carga, que sería de cálculo, ¿no es cierto? Vas a llegar a un valor que cuando esto es máximo, cuando la resistencia de carga es igual a la resistencia interna de la fuente. Por eso, por el teorema de máxima transferencia de carga, de energía. Ahora bien, si yo le hago una pregunta así, digo, ¿cuál va a ser la máxima energía que disipa? ¿Cuándo va a ser máxima la energía que disipa? Vamos a hacer si vamos a agregarle a este. Vamos a pensar ahora. Insertar una nueva diapositiva, blanco. Bien. Vamos a suponer que yo tengo una fuente que tiene una resistencia interna. En la carga tengo
3 resistencias iguales, ¿eh? Yo con esto tengo que armar un circuito. Y quiero saber cuándo la fuente va a disipar su máxima energía. ¿Cómo debería estar construido el circuito? ¿En serio, profe? En paralelo. Bueno, En paralelo. ¿qué cosa en paralelo? No me hagan telegrama, díganme una buena respuesta Las de 3 ingeniero. resistencias en paralelo. O sea, un circuito así. Después me hacen en las consultas del parcial también así estilo telegrama y yo tengo que estar adivinando y después se enojan. Así que, por favor, practiquemos desde ahora, ¿sí? Sin decir Porque palabras al chicas, azar, ¿no, profe? exacto, yo le voy a poner, no entiendo, no se entiende. Bueno, ¿por qué ahí es máxima la energía que disipa la fuente? Según lo que me dijeron ustedes. Porque trabaja cada resistencia por separado, ¿no, ingeniera? Pero yo estoy hablando de la energía que disipa esta parte, ¿eh? La fuente. No esta Bueno, parte. igual habría que ver no la carga. habría que ver el valor de las resistencias en paralelo. Pero ahí se hace máxima la corriente y tengo la mayor caída de tensión en la resistencia interna de la fuente. Pero yo estoy hablando de potencia, no de delta V. ¿Por qué tiene que ver el delta V con la potencia que disipa la potencia que disipa la batería? Tiene que ver porque es la relación de la ley de Ohm. Delta V al cuadrado por la sobre la resistencia a la potencia disipada. ¿Quién? ¿Boneto? No, a ver, dictame, yo escribo. A ver, yo escribo. Vos me decías que de delta V sobre la resistencia, ¿qué resistencia? en este caso la de la fuente, la RI. ¿Es igual a El qué? delta V tiene que estar al cuadrado. ¿Y esto es igual a qué? A la potencia disipada por la resistencia. A ver, el resto, ¿qué les parece? Resto de la clase que está, somos un montón. 58. Yo tengo que hallar la potencia disipada por la fuente. ¿Qué les parece a usted? ¿Está bien ahí eso? Y en ese caso no sería solo la potencia que se está disipando en la resistencia interna, habría que hallar la potencia que se disipa en todo el circuito. A ver, vuelvo a repetir. Yo quiero hallar la potencia, quiero hallar la energía que disipa, vamos a hablar, la potencia que disipa la fuente. ¿Qué me importa la resistencia externa si estoy hablando de la fuente? ¿Por qué tendría que estar en juego la... Cuando usted dice que disipa, ¿se refiere a de forma de calor o forma de potencia total? No hay forma de disipar en potencia total. La resistencia disipan solo en forma de calor. No hay forma total. O sea, no hay una forma total. Estoy hablando cuando yo digo disipa, y van a encontrar siempre que cuando se habla de disipar es el efecto físico, o sea, una resistencia transforma la energía eléctrica en alguna otra forma de energía o parte de la potencia que tiene la resistencia eléctrica se transforma, o sea, la potencia eléctrica en la resistencia se transforma en otro tipo de potencia. Por eso a mí me gusta más hablar de energía, o sea, la energía en la resistencia se transforma en la energía eléctrica en la resistencia se transforma en otro tipo de energía. En las resistencias, así, resistencia, arrollamiento, RX ohm, se transforma en calor. O sea que ese calor es una onda electromagnética, por eso se habla normalmente que se disipa. O sea, cuando vos hablas de disipar es en la resistencia así como está de tantos ohms, no va a haber otra transformación de energía. Se va a disipar en calor. Puede disiparse, digamos,
si yo puedo hablar de disipación, puede ser que sea una onda electromagnética, entonces va a tener una parte de radiación visible. Pero sigue siendo una onda electromagnética y se va a hablar de, por eso se habla de disipación de energía en las resistencias, o sea, transformación en calor. ¿Sí? ¿Hola? Sí, profe, fue un Sí, se poco entendió. mucho, pero le seguimos. Voy a empezar a nombrar a ver quiénes están así. Fulanito, ¿qué opina? Bien, volvamos al ejemplo. Yo no estoy ahora hablando de cuánta energía se transfiere a la resistencia de carga. Mi resistencia de carga sería, si yo me voy acá, vamos los lapicitos que me gustan. Mi resistencia de carga es esto. Yo no estoy hablando, ya encontramos. Si yo quiero hacer la máxima transferencia de energía de la fuente a la resistencia de carga, la resistencia interna de la fuente tiene que ser igual a la resistencia de carga. Yo no quiero eso. Yo quiero saber cuánta energía, cuál es la energía máxima que se disipa en la FEM. Cuando yo estoy hablando, ya le estoy dando una pista, le estoy diciendo se disipa en la FEM. ¿Cuál es la energía máxima que se disipa en la FEM? Oneto dijo que era delta B. ¿Delta B es igual a qué cosa, Oneto, en tu ecuación? Eso sería el despeje, sí, sería el despeje de la caída de tensión que sea en la resistencia interna de la fuente. O sea, para vos delta B es esto. Acá. ¿Sí? Claro, sí, sería eso. Si yo traduzco esto, quedaría la potencia interna de resistencia igual a delta B sobre RI por delta B. ¿Y esto qué es, La corriente del circuito. Negativo. Un 0 tienen en la autoevaluación. La corriente del circuito, la que circula por acá, es la que y fueron a las clases, a la práctica, ¿no es cierto? La corriente de circuito va a ser la FEM, ahí está, la FEM sobre la sumatoria de las resistencias del circuito. ¿La resistencia del circuito es solamente la R interna de la batería? No, Pero ingeniera, ahí que nosotros estamos tomando el delta B como la resistencia de la fuente, sí sería la corriente de todo el circuito. No. Delta B igual a R por I. ¿Sí? Si vos haces delta B sobre R, sí, tenés razón, no dije nada. Está bien, tenés razón. Bueno, y ahora eso me va a dar, muy bien, Miguel. Ahora, esa potencia de R interna, y está bien, ahora, pero si vos tomás eso, ¿por qué tengo que conectar en paralelo la resistencia? Podría conectar en serie la carga. Al conectar en serie, la caída va a ser un poco mayor en lo que sería la carga que en la resistencia interna, y lo que se busca para que se disipe la mayor cantidad en las fuentes es que la mayor cantidad de tensión caiga en esa resistencia interna. Sí, visto desde el punto de vista de tensión, que nunca lo miramos así, sí. También, ¿al resto entendió? sí, se entendió. Sí, profe, A ver, sí. ¿quién es? Diego. Y el resto somos 58. Diego, sí. A ver, veamos así quiénes están acá. Viali, Marco, no, Viali ya. Brunelli, Juliana. ¿Juliana o Juliana? Hola. Brunelli, Cecilia, Juliana. Hola, a ver, no contesta. ¿Cantero, Fabricio?
Sí, entendí, ingeniera. O sea, en serie la caída de tensión varía y en paralelo no varía. Y en paralelo no varía. Bien. Más o menos. Nada, Eli, Martín. Bueno, estos vinieron del parcial, ¿no? Sosa, Esteban. ¿Cuál es la pregunta, ingeniera? Ah, no repito. Ustedes están en clase. Federico Mativi. No, ingeniero. ¿No? Sí, se ¿Moglia? entendió. ¿Se entendió? ¿Y por qué tengo que conectar en...? ¿Y si yo tuviese que hacer un análisis en corriente total en vez de la tensión? Como hizo su compañero solo en la resistencia interna. ¿Cómo sería ese análisis, doctora? O sea, te pregunta si tenemos que conectar en serie o en paralelo. Sí, yo le pregunto si entendieron, o sea, el análisis que hizo... ¿cómo era el apellido? Oneto. Miguel Oneto. Que hizo Miguel Oneto, que él analizó la caída de tensión en la resistencia interna de la fuente. ¿Y si yo tuviese que analizarlo desde el punto de vista de la corriente total? También hay que conectar, sí. ¿Cómo? ¿Por qué? Por la caída de tensión. Ella me está diciendo lo mismo que Oneto. Yo digo por corriente, ¿eh? Permiso, para mí sería porque al reducir la resistencia total del circuito aumentaría la corriente que circula por él. ¿Y? Y ahí lograríamos tener mayor potencia disipada por la fuente. Exactamente, o sea, Miguel hizo el análisis a partir de analizar solamente esta resistencia que está acá y la corriente que pasa por ahí, que está bien lo que puso, ¿no es cierto? Y normalmente, digamos, en general, cuando nosotros estamos trabajando en las clases presenciales y discutimos este tema, analizamos decir, bueno, si yo quiero, que es lo mismo, si yo quiero hacer que este valor acá, la potencia que disipe la resistencia interna, sea máxima, la corriente que circula por esta resistencia tiene que ser máxima o tiene que ser grande, tiene que ser la más grande que se pueda lograr con estas tres resistencias. Entonces, si yo las conecto a la resistencia en serie, la corriente, al conectarla en serie, esta sumatoria de resistencia va a ser, la sumatoria de resistencia en serie va a ser mayor que la sumatoria de las resistencias en paralelo. Entonces, si yo conecto en paralelo, este valor de corriente acá va a ser grande, por lo cual la potencia, que es lo que puso el compañero, pero si yo lo expreso en función de I cuadrado por R, ¿no es cierto? Esta va a ser más grande en paralelo que, o sea, cuando tengo conectada la carga en paralelo que cuando tengo conectada la carga en serie. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe, ahora sí. De las dos formas se puede, o sea, por ahí resulta, a mí particularmente como yo trabajo, me resulta más fácil trabajarlo en función de la corriente, por una cuestión de, por eso decía que no está, tuve que poner la ecuación y ver qué es lo que pasaba y sí, tenía razón Miguel, entonces, es una cuestión de trabajo, tanto como la que hizo Miguel el razonamiento o el razonamiento de esta forma, las dos están bien, o sea, yo necesito que la corriente en el circuito sea mayor para que la potencia que disipe la resistencia interna sea más grande. O puedo analizar que la caída de tensión en borne de la resistencia de carga sea la mínima para que sea más grande, ¿no es cierto?, en la resistencia interna de la batería. Y llevo al mismo resultado. ¿Ahora se entendió, Aldana? Se fue Aldana. Rindió el parcial y se fue. Bueno, sigamos entonces. Esa era la tarea que tenían en sus casas. Lo que vamos a ver ahora es, a ver si yo voy a salir un ratito de acá, a ver si puedo compartirle. Si me permite compartir la presentación como presentación. Esto es fuera. Bien. La idea de compartir la presentación como presentación, ¿la ven como presentación?
Sí, se ve, pero... Sí, profe. Sí, sí. Sí, Perfecto. Bien, entonces, vamos quedando menos ya. Entonces, yo tengo un circuito acá de los circuitos que ustedes no trabajaron todavía en clase y van a trabajarlo esta semana, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia con respecto a los circuitos que vimos la primera clase? Es que yo acá tengo, ustedes ven el puntero, ahora acá no ven el puntero, ¿no es cierto? Ahora tenemos dos fuentes, profe. Sí, está bien, ingeniero. Ahora tienen dos fuentes, esta que está acá y la E1 y la E2, ¿no es cierto? Tienen una serie de resistencias. Si yo miro este circuito, ¿hay alguna combinación de resistencia que puedo hacer? ¿Hay una resistencia en paralelo? Sí. ¿Cuáles están en paralelo? R1, R2 y R4. R1, a ver, ¿cuáles son las condiciones para que estén en paralelo? No, R1 y R2, R1 y R2. Vuelvo a repetirte. ¿Cuáles son las R1 condiciones para que R1 y R4. Vuelvo a repetirle a ustedes. ¿Cuáles son? No me digan la resistencia, díganme. Disculpe, doctora, no se puede hacer resistencia equivalente porque hay dos fuentes, ¿no? Primero, vamos a... Si ustedes me tienen que contar cuáles son las condiciones para que una resistencia esté en paralelo, a ver, ¿qué tiene que cumplir? Es que las dos entren y salgan de un mismo nodo. Exacto, que las dos entren... Una no tiene que depender de la otra. No, que deben tener la misma diferencia potencial en sus bornes. Si yo miro así, ¿no es cierto? Y es como dice, deben tener la misma diferencia potencial y como dijeron, debe entrar y salir. O sea, R2, el borne este acá, está bien, perfecto. Todas salen del mismo borne 1. Ahora, para llegar al recorrido, ¿no es cierto?, que yo tengo que hacer hasta el borne 2, cuando voy por este lado tengo solo la resistencia, genial. Pero cuando voy por el lado de abajo, el borne de R1 no está unido al borne de R2. Está unido al de la fuente. Si yo salgo de acá me encuentro con R3, después llego a R4 y después llego a la fuente y recién llego al borne R2. O sea, ni una de estas está en paralelo. ¿Sí? Bien. ¿Hay alguna que están en serie? R3 y R4. R4 y R3. R4 y R3 están en serie. Entonces, clarito, para que dos resistencias estén en paralelo deben salir, como dijeron, de los mismos bornes. ¿Sí? Yo debo salir de un borne y pasar por la resistencia y llegar al otro borne y no tengo que tener nada entre medio, como por ejemplo tengo acá la batería de 1. Entonces, estos circuitos que están acá se llaman circuitos redes o mallas. Si yo tengo que calcular la corriente acá, yo puedo decir, a ver, la batería E2 me alimenta esta resistencia, esta parte. Solamente esta parte y esto. ¿Puedo hacer esa suposición así o no? Se cortó, ingeniera. ¿Qué les ¿Puede parece a repetir? usted? ¿Se cortó? No, yo paré de hablar. Usted estaba esperando a ver que me contesten, no me contestaron nada. No, se me cortó la pregunta. La pregunta es, si yo tengo esta batería de 2, ¿sí? Y tengo esta otra batería, digo, bueno, E2 me va a producir esta corriente I3 que está acá. E1 me va a producir la corriente E1. Y la suma de las dos me va a dar I2. ¿A usted qué le parece? ¿Está bien el planteo? ¿Parecería razonable? ¿Se escucha ahora? A mi parecer, la corriente que genera la fuente I1 está en oposición a la corriente I2. Ajá, pero vos podrías asegurarme así que la E2, esta E2 que está acá, me genera esta corriente I3 y esta me genera esta corriente I1. En principio sí se puede hacer el planteo, pero después cuando se hace O sea, Kirchhoff, va a en depender realidad de no. las tensiones de la fuente y las resistencias. En realidad no, ¿por qué, Miguel?
Porque va a depender de las tensiones de las fuentes y las resistencias de las resistencias. Bueno, a ver, una forma, vos conocés circuito, una forma de decirle al resto y por ahí los que no son técnicos es, yo no puedo asegurar que esta batería solamente me alimente a este circuito, o sea, a estas 3 resistencias, y que esta sea la que produce esta corriente, porque es un circuito complejo, no es un circuito donde yo tengo una sola batería, o por ejemplo 2 baterías conectadas en serie, en un mismo circuito donde tengo un montón de resistencias complicadas. Acá tengo 2 baterías que están divididas por un nudo acá, ¿sí? Por un punto, un nodo donde llega la corriente o se dispersa para un lado o para el otro, ¿no es cierto? De la circulación. Entonces, no hay forma de decir, bueno, esta batería de 2 solo me produce esta corriente acá. Porque en una de esas parte de la corriente acá está también acá, o esta corriente, esta batería E1 solo me produce la corriente E1, no E1. Entonces, este tipo de circuito donde yo no puedo, porque si yo diría eso, diría, bueno, a ver, I1 sería igual a E1 sobre R1. Listo, ya está, I1. ¿Y qué pasó acá en el resto del circuito? Entonces, o por ejemplo, diría, si ustedes me dijeron, sí es cierto, E2 solo produce la corriente I3, sería igual a que yo diría E2 igual a E2 sobre R, la sumatoria de R4 sobre R3 me va a dar I3. Y yo no puedo hacer eso porque no puedo asegurar de esa forma, no puedo resolverlo así, porque tendría que plantear como si fuera una ecuación cerrada y de ahí despejar, o sea, de tensión y de ahí despejar el valor de la corriente. Entonces, llegamos a estos circuitos que se llaman circuitos redes o mallas, donde yo tengo, vamos a lo que se define como mallas, que serían estos espacios así como está acá. O sea, una malla es un circuito cerrado. Si hoy yo tenía el circuito que o sea, decía, entraba acá, no importa lo que hay, no importa cómo están divididos, yo acá tengo una malla. En este circuito, ¿cuántas mallas creen ustedes que hay? 3. Que serían lazos cerrados. 3. 2. 2, 3. 3. ¿Quién da más? Hay 2 chicas y una grande sería. Bueno, fíjense, acá creo que ya estaba así. 1, 2, 3. Tengo 3 mallas, ¿sí? Y las 3 mallas, olvidándonos de los que saben y conocen la regla de las mallas, ¿no es cierto? Van a tener diferentes corrientes. Yo acá le puse el sentido de corriente, no sé si están bien o no. Supuse que por este punto, y ahora vamos a hablar ya está, o sea, preguntas para seguir. ¿Está claro lo que es una malla? Si yo en una pregunta de autoevaluación o de evaluación parcial le digo, una malla es un circuito, le pongo un dibujito acá y le digo, una malla es el circuito que va de 2 a 1, ¿verdadero o falso? ¿Ustedes qué me dirían? Falso. Falso, porque Falso. ¿Por qué? depende de 2. Está cerrado. ¿Por qué? Que tiene que ser cerrado, profe, tiene que empezar en 2. Claro, tiene que empezar en la fuente y terminar en la fuente. No hace falta que termine, yo puedo empezar acá en 1, ¿eh? No se casen con tengo que empezar en 1. Me gusta la condición, tiene que ser cerrado, o sea, empiezo en 1, recorro el circuito por acá y termino acá. Empiezo acá, recorro por acá, termino acá. ¿Qué es lo que tenía eso? Primer malla, ¿no es cierto? Segunda malla, tercera malla. No están recorridas por la misma corriente. Fíjense que, así como nosotros planteamos, teníamos una corriente por acá, otra corriente acá y otra corriente acá. Una malla no está recorrida por la misma corriente. Y le vuelvo a repetir a los que son técnicos y trabajaron con la regla de la malla. Esto no es la regla de las mallas. Vamos a ver las reglas de Kirchhoff. Entonces, tenía una malla, otra malla, otra malla. Y entonces ahora vamos a definir los lugares donde la corriente se va a unir o se va a dividir, que se llaman nudos o nodos, según la bibliografía que estén usando. En el circuito yo tengo
el nudo 1 y el nodo 2. No tengo otro lugar, o sea, yo supuse una corriente I3 que llegaba acá, y de acá dije se divide en la I2 y sale la I1. ¿Podría ser que todas las corrientes entren al nudo 1? Sí, podría ser. ¿Que todas las corrientes entren al nudo 2? Sí, también podría ser. Si es así, en algún momento una de las ecuaciones me va a dar negativa en mi solución. Eso quiere decir que yo, la corriente que me dé negativa, como creo que decía el ingeniero Scotti cuando resolví el circuito, o el ingeniero Sommer, no me acuerdo cuál de los dos, quiere decir que yo le erré al sentido de la corriente y lo único que tengo que hacer es en un nuevo circuito con los valores reales de la corriente. ¿Estamos hasta ahí? ¿Dudas? Bien. Entonces, pero es cierto que estamos con esto. Un nudo, otro nodo. Y ahora vamos a ver lo que son las ramas. Las ramas son los lugares cuando yo arranco, o sea, sería, yo comienzo del nodo 1, recorro el circuito y llego al nodo 2, y en esa rama la corriente no se dividió. Por R3 pasa I3, por R4 pasa I4, perdón, I3, y por E2 sigue pasando I3. Entonces, el espacio o la parte del circuito que es recorrido por la misma corriente se llama rama. Pregunto yo entonces, ¿cuántas ramas hay en el circuito? ¿Tres? ¿Dos ramas, profe? Fuerte. 2 ramas. Me gusta más la respuesta de Yara. 3. Porque si vos decís, son 3 corrientes distintas. son 3 recorridos diferentes que puedo hacer saliendo del nodo 1 al nodo 2. Por lo cual voy a tener que poder descubrir o poder calcular 3 corrientes, porque tendría la primera rama sería la de arriba, después tendría la rama del medio y después tendría la rama de abajo. Entonces tengo lo que son las ramas y tengo lo que son, ¿no es cierto? Tengo los circuitos que serían las mallas, que son los circuitos cerrados, tengo los nodos, que son los lugares donde las corrientes se dividen, y tengo, ¿no es cierto?, lo que son las ramas, que son los caminos que yo puedo seguir saliendo de un nodo, recorriendo todos los elementos sin que la corriente se divida, hasta llegar al otro nodo. Si yo parto de eso, este circuito tiene 3 ramas, por lo cual voy a tener que conocer 3 corrientes. Profe, ¿Sí? profe, ¿Sí? una pregunta. ¿No sería en el Ujú. nodo 2 donde se chocarían las corrientes? La 1 y la I3. La I1 y I3. ¿Sí? 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 ¿Y por qué hay una I2 en el medio? Porque Porque yo la I2 debería Porque yo estar, tengo un... o sea, desde mi punto de vista, ¿Sí? la I2 debería estar no en el medio, sino un poquito en ese segmento antes de llegar de nuevo a la fuente. No, yo les dije a ustedes que nosotros tenemos circuitos ideales, ¿eh? O sea, si yo me voy para atrás en esto, ¿sí? Estos son los nodos. Así como están, ¿no es cierto? Las corrientes, o sea, yo salgo del nodo 2, recorro toda esta malla, todo este pedazo de la malla acá y llego al nodo 1. Por este nodo acá, o sea, por este tramo, todo este tramo circula I3. ¿Sí? ¿Por qué circula I3? Porque tengo la batería, las baterías van a crear una diferencia potencial entre el nodo 1 y 2, y entonces voy a tener una corriente acá. Esta corriente que llega acá, así como yo dibujé en la imagen, se va a dividir en la corriente I2 que circula por la resistencia R2 y en la corriente I1 que circula por la resistencia R1 y la E1. No es que acá en este tramito va a haber otra corriente. Ah, ok, ¿Sí? ahora entendí, sí, profe. Sí, gracias. Entonces, la única cosa que tiene el dibujito este es, bueno, decirle, bueno, ahí está una rama, otra rama y otra rama. Entonces, en base a eso, nosotros vamos a trabajar sobre 2 leyes que son las leyes de Kirchhoff.
Las dos están basadas en principios físicos, que son, una es la ley de Kirchhoff, la primera ley de Kirchhoff, que dice que la carga se conserva, y eso es lo que hacíamos referencia, que cuando la corriente llega, toda la corriente que llega a un nodo, tiene que ser igual a toda la corriente que sale, o sea que la sumatoria de las corrientes que entran y las que salen en un nodo tiene que ser cero, o sea, no puede ni salir más corriente de la que entró, ni salir menos corriente, salvo que, por ejemplo, haya casos especiales que no va a ser, pero por ejemplo, hace muchos años había un problema, decía, se está cargando un capacitor. Bueno, pero eso es otra historia, o sea, ahora, lo que vemos ahora en un circuito de corriente continua, la corriente que entra tiene que ser igual a la que sale. Y por otro lado, la segunda ley de Kirchhoff, que habla de la conservación de la energía, que habíamos visto ya, no la nombramos como ley de Kirchhoff, pero dijimos, bueno, si se conserva la energía en el circuito, la energía que entrega la fuente es igual a la energía que se disipa en las resistencias, tanto resistencia interna como resistencia de carga, y eso va a hacer que si yo recorro una malla cerrada del circuito, la sumatoria de potencial en el circuito va a ser cero. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna duda? No, sí. Bien. Acá dicen que no, pero no sé. Entonces, en mi circuito, para resolver, ¿a usted le aparece algunas pantallas raras en el... grises en la presentación? No, se ve bien, profe. Está bien, perfecto. Entonces, para resolver estos circuitos, que son circuitos redes, nosotros vamos a hacer ciertas consideraciones. O sea, ¿qué quiero hacer yo normalmente en un circuito? Supónganse que tienen todos los valores de resistencia del circuito que les mostré. Supónganse que tienen todos los valores de la fuente. Entonces, lo que no conocen es la corriente. Lo que van a querer hacer es calcular el valor de la corriente. Para ello van a tener que plantear ecuaciones y van a tener que plantear tantas ecuaciones como incógnitas tengan. Y ahí van a terminar resolviendo el circuito con determinantes, o con una calculadora, o con un Excel, o con algún programa de estos que resuelven las ecuaciones, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuántas ecuaciones de malla yo puedo plantear? Yo puedo plantear n-1 ecuaciones de manera a obtener ecuaciones que sean independientes. Si yo planteo las ecuaciones de malla, ¿no es cierto?, de tensión o de conservación de energía, planteo las tres ecuaciones, hay una de ellas que va a ser dependiente de las otras dos, y por ende no voy a poder resolver porque va a tener una ecuación dependiente, o sea, me va a faltar una ecuación más. Entonces, puedo plantear n ecuaciones de malla, que serían las de diferencia potencial, y si yo tengo m nodos, puedo plantear m-1 nodos, que van a ser las ecuaciones independientes que tenga. Debo encontrar las corrientes, entonces lo que hago como primera instancia es plantearlas, darle un sentido a las corrientes, y después planteo las ecuaciones, ¿no es cierto? Y lo que tengo que hacer después es resolver, ¿no es cierto?, las ecuaciones. Por ejemplo, en el ejemplo que teníamos acá, este era con simulación, bueno, esta parte es la que vieron con los ingenieros, o sea, cuando ¿se acuerdan que vimos que por conservación de la energía, si la corriente iba en sentido de izquierda a derecha y yo estaba recorriendo, ¿no es cierto?, el circuito en el mismo sentido que la corriente, iba a tener una caída potencial porque hay una transformación de energía acá, de eléctrica a energía, a algún otro tipo de energía, en este caso de radiación térmica. Si yo voy, acá hay una pérdida de energía. Si yo voy del punto A al punto B en sentido contrario a la corriente, voy a tener una ganancia de energía, o sea, voy a tener una variación positiva de la diferencia potencial. Lo mismo pasaba en los bornes de la fuente, no había drama porque en las fuentes ya estaban marcados los bornes, entonces siempre estoy pasando, si voy en este sentido, subiendo la diferencia potencial, y si voy del borne positivo al negativo, bajando la diferencia de potencial, ¿sí?
¿Se entiende? Bien, Sí. entonces, desde ese aspecto, estas son las mallas que yo tengo, ¿sí? Entonces, tengo el nodo 1, la ecuación en el nodo 1 que sería el que está acá. Me está complicando, no me está haciendo. Ahí está. Esta ecuación que está acá, pues yo estoy con presentación, entonces me hace más lenta. En el nodo 1, con el sistema de corriente que yo le planteé, queda de esta forma. ¿Sí? Las corrientes que entran yo las hice positivas, las corrientes que salen le puse el signo menos. Podría plantear, por ejemplo, sumatoria de corriente entrante igual a sumatoria de corriente saliente y según para qué lado yo pase la ecuación me va a quedar positiva o negativa. En el nodo 2, con este sentido, sería I1 más I2 igual a I3. Acá. ¿Sí? ¿Esa se entendió? ¿Dudas? Bien. Están hoy en silencio, ¿sí? Puro... En la malla... Para la regla de las mallas, vamos a hacer así. Vamos a encontrar una regla que normalmente es una regla memotécnica, donde lo que se hace es marcar cada borne positivo, o sea, como borne positivo, o sea, yo tengo mi resistencia, la que está ahí arriba, R1, R4, y tengo el borne 1, el que está en verde acá es un borne, y acá tengo el otro borne. Entonces, por ejemplo, como decía hoy Miguel, aplico la ley de Kirchhoff. Entonces, yo tengo la corriente que pasa por acá, la diferencia de tensión que tengo en estos bornes, podría calcular, ¿no es cierto? O sea, si tengo la corriente, podría calcular la diferencia de potencial en estos bornes multiplicando la corriente por la resistencia, pero esta diferencia potencial, no la de la batería. Entonces, lo que se hace normalmente es decir, bueno, por el borne que entra la corriente en la resistencia, ese borne es el positivo, ¿sí? Y ahí tendría mi borne positivo. Y por el borne que sale, la corriente, el borne es negativo. Entonces, en las otras sería, tengo los dos bornes, y fíjense acá, cuál es la historia que yo no relaciono, este borne acá es negativo y este es positivo. No relaciono este tramo de conductor, sino que relaciono este elemento acá y comparo este borne con el borne de acá y comparo este borne con este. O sea, estoy analizando elemento por elemento. ¿Está claro? Bien. Sí, profe. Sí, sigamos acá. Entonces creo que tengo todas y todas las otras, le iba poniendo los... Bueno, tengo una malla como la que está en azul ahí, y la ecuación de esa malla va a ser la que está acá abajo, o sea. Entonces, fíjense, uno si marca los bornes, que los marcó de acuerdo a la corriente que supuso, uno ya puede hacer una suposición y decir, si paso de un borne positivo a uno negativo, tengo una caída de diferencia potencial o tengo una baja de tensión en bornes del elemento por donde paso. Y si paso de un borne positivo a uno negativo, tengo, o sea, de un negativo a un positivo, tengo una suba de tensión. Entonces, si yo recorro esta malla 1 que está marcada en celeste, digo, pasé del borne negativo al positivo, y está la FEM, y acá voy a tener una suba de tensión en bornes, y esto va a ser un más, le va a corresponder un signo más. Sigo recorriendo el circuito y paso de un borne positivo a uno negativo, o sea, acá voy a tener una caída de tensión, una caída de diferencia potencial o caída de tensión, que va a ser igual a que a la corriente que circula por esta resistencia, que es I3, por la resistencia, este elemento que está acá. Después, en R3 tengo lo mismo, I3 por R3, la diferencia potencial en estos bornes de la resistencia. Y para cerrar el circuito tengo que pasar, ¿no es cierto?, por la resistencia de R2, que ya no está recorrida por la corriente I3, sino por la corriente I2, y será I2 por R3.
negativo porque paso de un borne positivo a un borne negativo. O sea, tengo una caída de tensión. ¿Sí? ¿Duditas? ¿Ninguna? Ya son 8:30. Bueno, la misma cosa tengo acá en la otra malla. Tendría la otra ecuación, ¿no es cierto? Fíjense que en esta interviene solamente una fuente acá, y lo mismo, pero intervienen dos corrientes. O sea, tengo, de paso, puedo recorrer, mira, lejos más, puedo recorrer una malla, puedo recorrer todas las mallas en el mismo sentido, por ejemplo, en este caso, todas sentido horario, puedo recorrer las mallas todas en sentido antihorario, o puedo recorrer la malla en un sentido y la otra en el otro sentido, siempre voy a tener, o sea, no voy a tener problema con eso, ¿no? Entonces, acá tengo menos E1, vengo por acá y paso del borne positivo, negativo al borne positivo, con lo cual acá voy a tener una suba. Ah, no, esta la recorrí en el sentido, vine acá, o sea, en esta recorrí en este sentido, vine positivo, negativo, cae la diferencia potencial. Hoy la hice en sentido horario, ahora la hice en sentido antihorario, o sea, tengo menos E1, después vengo por acá, del borne negativo al positivo, acá hay una suba en la diferencia potencial en los bornes de la resistencia, más I1 por R1, y acá tengo una caída de tensión que va a ser menos I2 por R2 igual a 0. Y tengo la segunda ecuación de malla. Y la tercera ecuación de malla, que va a ser la malla de afuera, está recorrida en sentido horario. Y acá ya tengo las dos fuentes y tengo todas las resistencias y todas las corrientes. Tengo todas las ecuaciones posibles para resolver el circuito, pero tengo dos nodos, con lo cual voy a usar una sola de estas dos, y tengo tres mallas, con lo cual voy a usar solamente dos ecuaciones de malla. Podría usar, por ejemplo, esta que es más sencilla con esta con esta, o las de afuera, o sea, no hay drama. O sea, dos de esta y una de estas que están acá. Y ahí voy a tener mi sistema de ecuación, voy a armar mi determinante, voy a hacer los cálculos y a partir de los valores de resistencia que tengo voy a poder calcular los valores de corriente, que son los datos incógnitos que no conozco. Veamos qué había acá. Ingeniera, ¿por qué se puede tomar solamente una? ¿Sí? ¿Por qué se puede tomar solamente una ecuación? Porque si vos mirás esta ecuación acá, es la misma que está acá, cambiada de signo. O sea, una de ellas es dependiente de la otra. Sí, ahí entendí. Entonces, y en esta acá lo mismo, o sea, si yo tomo las tres de acá, no voy a poder llegar al resultado porque en algún momento van a quedar y se van a anular, ¿sí? Entonces, sí o sí necesito, o sea, si yo tengo tres mallas, debo tomar solamente dos ecuaciones de malla, porque la tercera va a ser dependiente de las otras dos. O sea, si yo tomo estas dos y combino las dos, voy a llegar a esta que está acá abajo. Eso quiere decir. Sí. Entonces, debo usar solamente dos de malla y una de nodo. Y ahí tengo mi sistema de ecuaciones. Y era el que estaba escrito acá, ¿no es cierto? Donde yo tengo una ecuación, otra ecuación, donde ya despejé acá, ya trabajé las ecuaciones, puse lo que conozco, que son las fuentes de un lado, las corrientes no tienen fuente, o sea, va a cero, no está ordenado. Ordenadamente debería estar acá, ¿no es cierto? En un determinante los otros valores de las ecuaciones. O sea, acá arriba no tengo I1, tengo solo I3. Esta resistencia podría sumarla porque están en serie, me quedaría I3, I2, y acá tengo I1 y I2, y acá tengo todas. Y hago el determinante para encontrar el valor de la corriente. ¿Sí? Bien, voy a salir de esta presentación. Shh. Tengo ruidos de fondo, Salgamos de acá. Y acá hay un ejemplo, vamos a la del ejemplo. O sea, básicamente lo que vamos a hacer es, en este ejercicio, en este práctico, es trabajar, ¿no es cierto?, con los valores que yo tengo. Acá. Bien. Creo que este está en el práctico. Vamos a trabajar con
ejercicios de este estilo, ¿sí? Como el que está acá. ¿Lo están viendo? Sí, ingeniero. ¿Hola? Sí, ingeniero. Sí. Bien. Entonces, fíjense que en este caso lo que se quiere conocer, o sea, yo tengo datos de las fuentes, la E1, la E2, tengo los valores de las resistencias y lo que no tengo son los valores de corriente. Entonces debería plantear las ecuaciones para este circuito. Fíjense que así como está, se planteó la ecuación, estas corrientes I1 y 2, y yo podría decir, bueno, a ver, yo voy a plantear para acá la corriente I3. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas mallas tengo en ese circuito? 3. 3. 3 también. 3. ¿Cuántos nudos? 2. Entonces tengo el nudo de arriba, por ejemplo, 1, y tengo 2. Y podría decir, la corriente I1 más la corriente I2 más la corriente I3 igual a 0. ¿Está mal? ¿Qué les parece? O podría decir, en el nudo de abajo, este es 1, este es 2, menos I1 menos I2 menos I3 igual a 0. ¿Están mal esas ecuaciones? Tiene que ser. La ecuación 2 estaría bien. ¿Por qué? En principio no hay problema. Cuando se resuelva vamos a ver si está bien o no. Exactamente, o sea, yo les dije a ustedes hoy que yo planteo las corrientes al voleo, ya hablando mal y pronto, o sea, planteo las corrientes, listo, planteé. Las puse todas llegando al nudo. Físicamente no va a pasar eso. Si yo planteo así, una de las corrientes me tiene que dar negativa, no sé cuál. Una me tiene que dar negativa porque yo sé que en un nodo la corriente hay una X cantidad de corrientes que entran y hay una Y cantidad de corrientes que salen, y que las X que entran tienen que ser igual a las corrientes que salen. Si yo pongo así todas las corrientes todas entrantes, y hay una que sí o sí me va a dar negativa. No hay forma de que me den todas positivas. Si todas me dan positivas, mis cálculos están mal. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Por qué les pongo así? Y para probar. Entonces, en base a la corriente que yo tengo, esta corriente es positiva. O sea, tengo acá un nodo de la resistencia de un ohm y acá tengo el otro. El nodo de abajo es positivo, el nodo de arriba es negativo. ¿Por qué? Porque la corriente entra por este nodo y sale por acá. La corriente, acá tengo un terminal de la resistencia, acá tengo otro. Este es positivo y este es negativo. Con la corriente I2, acá tengo un borne, perdón, yo le llamé nodo. Algunos le llaman nodo, corriente, bornes, llamémosle. Acá tengo el otro. Entonces, por donde entra la corriente es positivo, por donde sale negativo. Acá tengo uno de los bornes de la resistencia de 7 ohm y acá tengo el otro. Positivo, negativo. Y la corriente, por el sentido que yo le di, este es un borne, este es otro, este es positivo y este es negativo. Si yo tengo que plantear las ecuaciones, y las pilas no tengo drama porque las pilas ya me vienen marcadas, o sea, el borne más cortito es negativo y este es positivo. Y si ustedes usan un software de cálculo, como el que usamos para hacer este circuito, directamente ya le va a dar positivo, ¿no es cierto? Le va a decir cuál es positivo. Si yo tomo esta malla que está acá, ¿sí? Y le digo que esta malla acá, y esta es la malla 1, voy a tener paso de un borne positivo a uno negativo, negativo positivo, tengo la FEM 1 menos I1 por 1 ohm. Después tengo que vamos a poner acá ya 1 ohm más 2 ohm. Y acá tengo más I3 por 1 ohm. Cerré el circuito por acá y llego a la fuente, esto vale 0. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, ingeniero. Bien. Esta corriente, esta vale 15 volt,
O sea que mi ecuación final sería 15 volt menos I1 por 3 ohm más 1 ohm más I3 más I3 igual a 0. Si yo ya quiero trabajar acá y sé que son corrientes y estoy trabajando en el mismo valor, podría para mi ecuación ser más fácil decir que esta acá lo sacamos así. Profe, disculpe. ¿Sí? Una pregunta. En la primera, la de la malla 1, ¿por qué es Sí. I3 por 1? Porque esta resistencia acá... Ah, perdón. 1 ohm no, es 6 ohm. Gracias, 6 ohm. Miré, me tapó el... Y acá, entonces tendríamos que borrar así. Este es más. Y acá tengo 6. Así. Gracias. No sé quién habló, pero gracias. ¿Y ahora? Sí, profe. Está. Perfecto. Y en esta malla acá, si este circuito nos ponía el ohm escrito así, me explicó. Entonces, en esta otra malla tendría, por ejemplo, si parto de 2, tendría I3 por 1 ohm. Después vengo por acá, tengo negativo, positivo se suma. Y si ya sumo estas dos resistencias, sería más I2 por 8 ohm menos E2 igual a 0. ¿Sí? ¿Está Profe, bien? ahí otra vez puso el I3 por Dije 1. ahí, ¿Y es I3? Por ¿Y 6. la otra es I2? Sí, pero es la resistencia. Ah, sí, está bien, tenés razón. Acá, 6. Ahí está. ¿Sí? Bien, están prestando atención. Y si voy por la malla, no, ¿esa no tiene errores? Profe, ¿de dónde o sea, empieza 18 ohm, ¿de esa dónde última sale? malla? Y yo empecé de acá abajo. Yo la malla la puedo empezar por cualquier lado, ¿eh? No tiene que ser necesariamente donde está la fuente. Podría empezar acá, en este nudo, arriba. Esta empecé acá abajo. ¿Está bien? Vamos a arreglarla acá y vamos a poner como corresponde. Este es 6. ¿Está bien o está mal? Profe, ¿el I3 no sería negativo? ¿No sería Sí, negativo señor, el I3. I3? El I3 es negativo. Sí, señor. Bien. Ahora está bien. Antes le faltaba el negativo al I3. Vamos por la malla de afuera. ¿Sí? Arranquemos de vuelta por I2. Recorro acá, me encuentro con la batería, que sería más E2. Sigo por acá, cae menos I2 por 8 ohm. La suma de las dos ya. Sigo por la afuera, más I, en este caso era I1, por 3 ohm, ya sumé, menos E1 igual a 0. Creo que no tiene error esta vez. ¿Sí? No tengo habilitado el sistema de chat. ¿Estamos? Bien. ¿Qué deberían hacer ahora? Ponerle valores y llevar, por ejemplo, la primera ecuación arriba sería tomar una de las corrientes, que no tenemos cualquiera, o sea, I1 más I2 más I3 igual a 0. La de abajo, por ejemplo, la más cortita, que sería esta que está acá, sería, si yo paso esto para el otro lado y dejo positivo la fuente, sería 3 por I1 más 0 por I2 más 6, no, perdón, si le pasé, entonces este quedaría menos 6 por I3,
realidad, normalmente, ya empezamos así, pero normalmente cuando se trabaja con corriente continua se usa los valores de la corriente en mayúscula. Y esto sería igual a 15 volt. Y, por ejemplo, tomando la que está acá abajo, que también es más cortita, tendría 0 en I1 más 8 en I2 menos 6 I3 igual a 2 valía 2 volt. Y ahí tengo mi sistema de ecuaciones de la cual voy a sacar los valores de corriente. Y una de la corriente me tiene que dar sí o sí negativa. Si no, hay algo que está mal. Vuelvo a revisar todo. ¿Sí? ¿Alguien tiene algún dato, alguna calculadora para hacerlo rápido? Creo que se podría plantear el Matrix Cal. No, digo ahora para tener los valores. Y no era más. En su casa con los ingenieros van a hacer en la práctica. Una vez que yo tenga los resultados, yo no me acuerdo, o sea, teníamos, pero no me acuerdo cuál de las dos daba. La del medio me parece que es la del medio es la que me va a dar para el otro sentido. Y yo, por ejemplo, tengo planteado, encontré los valores y ahora digo, a ver, yo quiero encontrar esta que está acá, la I3, salvo que esta dos, la verdad, calculo, esta seguro, o sea, hay una de ellas que da negativa. Si la fuente es muy grande, posiblemente pueda ser el potencial suficiente como para que este potencial que está entre 1 y 2 sea más grande que esta batería y la corriente venga hacia acá. O sea, esa va a ser tarea de ustedes. Vamos a suponer que I3 es la que me da así, en este sentido, ¿sí? Esta es mi corriente real, la corriente en amarillo es la corriente I3. Y supónganse que yo les digo, bueno, yo quiero que ustedes calculen la diferencia de potencial entre el punto A, que lo hicieron ahí, y el punto B, que coincide con 2, que lo hicieron con el ingeniero Scotti. ¿Se acuerdan en la práctica? Creo que. Entonces, ¿podría yo calcular esa diferencia de potencial? Sí. Plantearía una ecuación de Kirchhoff que salga, o sea, una ecuación de potencial que salga de A, recorra, por ejemplo, por este lado de la rama del circuito, o por este lado del circuito, o por este lado acá, y llegaría al punto B. ¿Sí? ¿Se entiende? Profe, ahí recién se ve su cursor. ¿Puede repetir de vuelta? ¿Ven el punto A? Sí, ahora sí. El cursor, En el circuito. Ve el punto, pero el punto B estaba ya antes, ¿eh? No es que apareció de magia ahora, ¿eh? ¿Sí? Entonces yo que lo que quiero calcular, vamos a borrar esta parte acá, esto que está acá. Quiero calcular y vamos a escribirle vamos a cambiarle letra para que sea un poco más oscuro. Quiero calcular la diferencia de potencial. Quiero calcular la diferencia de potencial entre el punto A y el punto B. Quiero hacer esta diferencia. Quiero saber cuánto vale. No quiero hacer delta B. Quiero hacer BA menos BB. ¿Estamos? ¿Se entiende? ¿Hola? Sí, se entiende. Bueno, si escuchan a mis perritos, escuchan a mí. Déjenme un ratito, vamos a poner orden en la casa. Bueno. Más o menos el orden, dijo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que partir de A, por ejemplo. A ver.
Bueno, volví. Vamos a ver cuánto dura el silencio. Entonces, les decía, yo tengo que partir del punto A, ¿sí? Voy a salir de A y vamos a recorrer el circuito por, o sea, ya cambié el sentido de la corriente. Esta es mi corriente I3 que está acá, la real que me dio. Este va a ser mi borne positivo y este el negativo. Entonces, salgo de A y recorro hasta llegar a B por este lado del circuito. Entonces, voy a tener BA, acá voy a tener una caída potencial I2 por 1 ohm menos la fuente igual a BB. Y de ahí tengo que hacer BA menos BB igual a la fuente más la caída I2 por 1 ohm. Eso es cuando yo ya calculé, ¿no es cierto?, el valor de las corrientes y tengo los valores de corriente. Entonces, aplico solo en un tramo del circuito la ecuación de potenciales, ¿no es cierto? Y como no conozco B y no conozco la diferencia potencial en A, lo que hago es calcular una diferencia de potencial. ¿Se entiende? ¿Hola? Sí, genial, se entiende. Bien, creo que ustedes hicieron en el práctico, ¿no es cierto? Ahí calculó la encina, las corrientes. Y si me lo pasás a valores que sean no fraccionarios, Ahí le yo le voy a poner paso. un amperímetro. El amperímetro no me va a medir 11/5, me va a pedir X amper. Pasa que el programa dio así, profe. Bueno, pero Sí, ahí le voy a te pasar. dio dos corrientes negativas. Sí, el Te sentido dio está negativa bien. la corriente. Ajá. Te dio negativa la corriente I2. O sea que sería la corriente esta que está marcada en acá. Esta dio negativa, viene hacia acá. Entonces en eso, este borne sería negativo, positivo, este negativo, este positivo, este negativo. Y vamos a arreglar nuestra ecuación de acuerdo a lo que los cálculos. Entonces acá yo tendría positivo, negativo, menos, BA, menos, hoy le puse más, estaba mal, menos la fuente, o sea, está bien. Hoy estaba mal, nadie me dijo nada, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Todos ven el chat los valores de corriente? ¿Los escribo acá al lado? Bien. Entonces, ¿cuánto le daría esta diferencia potencial? Y sería 2 volt más I2, que es 0,8 por 1 ohm. Esto sería 2 volt más 0,8 amperes por 1 ohm. Y eso le daría 2,8 volt. Eso es BA menos BB, si mis cálculos están bien. ¿Sí? ¿Hola? Sí. Bien. ¿Qué les parece que le tendría que dar si se recorre el circuito a partir, o sea, saliendo de A pero viniendo por este lado hasta B? ¿Cuál sería la ecuación? ¿Quién me dicta? A ver, yo para escribir le voy a escribir acá al costadito. O sea, salgo de A y hago el camino este que está acá. Baja, o sea, esta acá es una subatensión o una caída potencial. Cuando pasa por 7 ohm. Va un signo más, un signo menos. Una caída. Una suba. ¿Por qué una caída? El que me dijo caída. No es cierto que usted modificó la corriente. Ahí es suba. Exactamente. Más, a ver dónde quedó más. Más la corriente I2 por 7 ohm. Vengo por ahora recorro
Llego al nudo y vengo por acá. Y ahí cae. ¿Qué iría ahí? Menos I3 por... ¿no? Sí, por 6. 3 por 6 son, estás con igual que yo, 6 ohm igual a BB. Entonces, BA menos BB sería menos I2 por 7 más, y acá le pongo acá, I3 por 6 ohm. ¿Y eso le da cuánto? ¿Calculadora a mano? Hola. Da lo mismo, bro. Exacto, o sea que planteamos bien las ecuaciones. Tiene que dar esto que está acá. 2,8 volts. Quiere decir que el resultado que llegamos está bien porque por cualquiera, inclusive más, podría plantearlo de A hasta B, por cualquiera de los caminos me tendría que dar el mismo valor. ¿Mm? Y una cosa que no sé si todos los grupos vieron y vieron la presentación del ingeniero Scotti, si yo a este punto acá le pongo esto que se llama una puesta a tierra, lo que estoy haciendo es fijando el potencial en cero. ¿Mm? Entonces, yo lo que hice al poner esto que está acá es, al hacer esto y esto, es decir, o sea, acá hice una rayita y le puse 3 palitos, ¿sí? Lo que hice es decir, bueno, ese punto B está un potencial cero, con lo cual, si B es cero, yo podría calcular el potencial en el punto A. ¿Cuándo puedo hacer eso? Cuando las condiciones del problema que me da me muestra una puesta a tierra. O sea, yo no puedo, si tengo un problema cualquiera, poner una puesta a tierra para calcular, ¿no es cierto?, el valor de el potencial en A. Si no tengo la puesta a tierra como condición ya del circuito inicial, nunca voy a poder calcular el potencial en un punto. Voy a calcular diferencia potencial. Si tengo un circuito como este, podría calcular, ¿no es cierto?, la diferencia potencial en el punto A o en cualquiera de los puntos del circuito porque tengo una referencia cero. ¿Sí? ¿Hola? Sí, se entiende. Una cosita más es, imagínense que tienen algo así. Una batería acá. Esta es un punto C. Esta vale 6 volt y esto vale 1 ohm. ¿Podrían calcular la corriente por la batería de 6 volt? ¿Cómo ingeniera? ¿Podría repetir? Por esa batería de 6 volt que yo le agregué ahí ahora al circuito. ¿Ven en la imagen? Sí se ve. No, es cerrado. Yo creo que no, porque ahí como que estaría abierto el circuito. Antes que me contesten, ¿cuánto vale la corriente por ahí? Por esa batería. Ahora sí contesten. 0. 0 porque está abierto. O sea, exacto, no hay circulación de corriente por esa rama porque es un circuito abierto. Si yo calculo la diferencia potencial del punto A al punto C, en la ecuación va a intervenir la batería, sí o sí, porque por más que esto no haya circulación de corriente, la batería sí me fija una diferencia potencial. Entonces, si yo calculo diferencia potencial entre A al punto C, voy a tener que incluir la batería, este va a ser su lado positivo y este va a ser su lado negativo. Pero eso ustedes lo van a ver en la práctica, hay varios ejercicios dando vuelta en el TP, así que no hay drama, ¿sí? ¿Hola? Bien. Dos cositas que quedaron dando vuelta acá, que son las que ustedes ya estuvieron haciendo en el laboratorio remoto, las conexiones, ¿no es cierto?, de instrumentos.
amperímetro en serie digamos, en el circuito donde voy a medir la corriente, en el amperímetro en serie, y el voltímetro en paralelo al elemento donde yo quiero medir la diferencia potencial. Si yo conozco estos dos valores, podría calcular el valor de la resistencia incógnita a partir de hacer la diferencia potencial sobre la corriente que pasa. Lo que no puedo hacer es, inclusive el año pasado estaba en el práctico y después le aclaramos, o sea, yo no puedo decir, bueno, a ver, saco el voltímetro de acá, ¿sí? Porque si ustedes quieren hacer este circuito con los laboratorios remotos que están trabajando, no van a poder hacer porque tienen un solo tester que mide o tensión o corriente. Y yo no puedo en un circuito decir, bueno, primero mido la tensión y hago, por ejemplo, primero mido acá, elimino esta parte del circuito y mido solamente la corriente. Después mido, listo, planteo acá el circuito, no tengo voltímetro, no tengo amperímetro, hago una liñita acá, me queda solo el circuito y ahora mido la tensión. ¿Por qué no puedo hacer eso? Porque estaría cambiando las condiciones de un circuito, porque esta resistencia, como tiene que medir la corriente, perdón, el amperímetro, como tiene que medir corriente, tiene una resistencia muy chiquita interna, pero tiene resistencia. Y este voltímetro tiene una resistencia muy grande, pero no es lo suficientemente grande como para decir por acá, por esta rama no se deriva, por esta rama no se deriva corriente. Entonces, si yo la conexión la tengo de esta forma como está acá, estoy midiendo realmente la diferencia de potencial que tengo en la resistencia, en el foco que dice acá, en la resistencia. Pero estaría midiendo la corriente que pasa por el foco y por el voltímetro. Muy pequeña, pero pasa corriente. O sea, estamos hablando de un circuito real, en un circuito donde yo, para hacer esta conexión, tendría que tener, ¿no es cierto?, estos dos instrumentos. Entonces, cuando yo hago esta forma, ¿sí?, conecto esta forma, el amperímetro está cometiendo un error en la lectura. Y estos errores se llaman errores sistemáticos porque dependen del sistema o la forma que están conectados. Así como está, la corriente, el amperímetro mide una corriente mayor a la que pasa por el foco. Y si yo calculo la resistencia, que sería una forma indirecta de medir el valor de la resistencia, lo que estaría haciendo es que la resistencia que yo calcule acá sea más chica que la real, porque la corriente es más grande de la que realmente pasa por el foco. Y ese valor de resistencia, ¿no es cierto?, ese valor de error que yo tengo, esto que está acá, sería, ¿no es cierto?, en este caso, este sería el caso donde estaría midiendo un valor, ¿no es cierto?, más grande de corriente, con lo cual el error sería en defecto, y en este caso conectado está bien, yo digo, bueno, ya conectar para que mida real, entonces pongo el amperímetro más cerca de la resistencia y mido la tensión entre los bornes de donde empieza el amperímetro hasta donde termina la resistencia. Entonces acá estoy midiendo una tensión más grande que la que tengo en borne de la resistencia. Y en ese caso lo que va a pasar es que mi resistencia va a ser más grande de la que yo realmente tengo. Hoy era más chica, en el esquema B es más grande. Entonces, en esos casos, digo que se comete un error sistemático en lo que se hace referencia a las medidas, o en exceso o en defecto. Y por último, les voy a dejar que ustedes, ¿no es cierto?, les comento así rápidamente que una forma de eliminar esos errores es con lo que se conoce como circuito puente de Wheatstone, donde tengo dos resistencias R1 y R3 que son fijas, de valores que yo conozco, una resistencia RX que es variable, una RB que es variable, que también conozco los valores que pueden variar, y un valor RX que es incógnita. Entonces, la forma de medir con estos circuitos es, conecto una pila acá, le conecto la llave y hago que circule corriente. Y acá tengo un amperímetro. Cuando por esta rama no se desvía corriente, este amperímetro normalmente se llama galvanómetro o miliamperímetro o microamperímetro. Cuando por acá, por esta rama no circula corriente, quiere decir que
se igualaron, o sea, solo circula la corriente por arriba y la corriente por la rama de abajo. Si yo hago lo siguiente, digo, esta caída de tensión acá en esta resistencia, o sea, I1 por R1 es igual a la I2 por la RB que tenga en este momento acá, ¿sí? Porque este punto tiene el mismo potencial que este acá, porque entonces no hay circulación de corriente. Y digo, esta caída de tensión en esta resistencia acá, en R3, que sería, acá es, bueno, cancelemos, esta es esta ecuación que está acá, si me permite acá, esta es I1 y esto es 3, R3, ¿no es cierto? Si yo digo eso, entonces I1 por R3 va a ser igual a I2 por RX. Si hago la relación de los dos, ¿no es cierto? Voy a tener que R, hago esta con esta, me va a quedar la relación que R1 sobre R2, que en realidad no es R2, es R3 según mi esquema, ¿sí? R1 sobre R3 va a ser igual a RB sobre RX. Y a mí me interesa conocer este valor acá. Despejo y me queda que una relación, o sea, que la resistencia incógnita no depende ni de la corriente ni de la tensión, depende solamente de los valores de la resistencia que yo tengo conformando el circuito, cuyos valores yo las conozco, normalmente son resistencias de laboratorio, con valores exactos, controlados los errores, ¿no es cierto? Y con eso entonces yo puedo medir la corriente, la resistencia RX se llama por comparación con otros valores. Este es un circuito que se usa mucho o sea, hay un instrumento que se llama puente de Wheatstone que me permite medir una resistencia incógnita, pero también se usa, por ejemplo, a partir de este principio, para medir, por ejemplo, RX es el resultado de una variación de una galga extensométrica que usan los civiles, por ejemplo, para medir deformaciones en los puentes. Entonces, si yo conozco esa resistencia incógnita o sea, conozco la variación que va a tener la galga y la relaciono con, por ejemplo, la deformación, el desplazamiento, a partir de conocer la resistencia incógnita puedo saber el valor traducirlo a un valor de desplazamiento. Puedo medir, por ejemplo, presión, porque si yo esta resistencia, la variación de presión me hace variar algún valor de resistencia y lo tengo dentro de un circuito puente y lo tengo calibrado, puedo medir, ¿no es cierto?, el valor de presión. O sea, este circuito en sí tiene muchísimas aplicaciones. Y después el potenciométrico, bueno, lo dejamos para verlo después, o lo pueden leer en el libro, pues si no vamos a estar muy tarde. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? ¿Dudas? Bien. Mañana, o sea, con esto terminamos lo que es continua. O sea, no es que terminamos continuo y cuando veamos los otros circuitos nos vamos a olvidar de las ecuaciones de sumatoria de corriente y las ecuaciones de diferencia de potencial porque la vamos a aplicar en todo circuito. Mañana vamos a comenzar con los circuitos que tienen como fuente de alimentación una pila en continua, pero le vamos a agregar al circuito un capacitor y vamos a ver qué pasa con la corriente, con la tensión, cuáles son las características de funcionamiento de ese circuito. En la práctica del miércoles vamos a hacer la parte de continua que falta y un ejemplo de lo que es circuitos de resistencia RC, ¿sí? Así que no se la pierdan porque van a estar trabajando con todo esto. Y para el miércoles vamos a tener el sistema de promoción, cuál es la historia, y vamos a tener estamos viendo algunas autoevaluaciones, ¿sí? De manera que si por ejemplo, hicieron el laboratorio de circuitos remotos, lo hicieron bien, cada uno lo hizo como debía, trabajó en eso, hizo los ejercicios, miró un poco el video, tiene algunas cuestiones, puede resolver una autoevaluación. Si aprueba la autoevaluación que no va a tener idas y vueltas, va a ser siempre, vamos para adelante, ¿sí? O sea, y va a ser cortita, no va a ser de 1 hora, va a ser corta, porque van a ser preguntas
relacionados a la parte teórica, digamos, básicas, y relacionados a la parte de lo que hicieron en el laboratorio remoto, van a tener aprobado esta parte del parcial. De manera que va a haber una que no va a ser ya el miércoles, vamos a fijarlas bien, que va a ser una y no va a estar habilitada todo el día, va a estar habilitada 15 minutos en el horario que fijemos. Probablemente noche para que todos puedan hacerlo sin problema. Va a ser una de continua, una de circuitos RCRL y una de alterna. Si aprueban todas esas autoevaluaciones, va a estar aprobado el tercer parcial. Y si no, el parcial está fijado en la fecha que estaba fijada. ¿Sí? Pero le vamos a aclarar bien en las condiciones el miércoles. Ustedes no quieren rendir las autoevaluaciones, no hay ningún problema, rinden el parcial. Pero esta vez, si aprueban la autoevaluación, que va a tener una sola instancia, tienen aprobado, ¿no es cierto?, esa parte del parcial. ¿Sí? ¿Dudas? Así que, recomendación, hagan los laboratorios, hagan los prácticos que les va a servir para las cuestiones más sencillas, vean las consultas, ¿sí? Y bueno, para el miércoles tenemos cómo va a ser el sistema de promoción para que no se preocupen tanto por la nota, sino que lo que habíamos hablado, o sea, la presentación de los ejercicios, ¿sí? Bien, quedamos acá, nos vemos mañana a las 5 de la tarde. ¿Sí? Muchas gracias, profe, nos vemos. Nos vemos. Gracias, profe. Hasta luego.